Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. No he tenido el gusto de poder presentarme con ustedes. Acabo de iniciar mi función como coordinador en la Junta de Coordinación Política. Estaremos aquí ya a partir de estos días en mi encargo de coordinador a sus órdenes. Como ustedes saben, hoy quiero informarles que tenemos nuestra plenaria en esta ciudad, en el Hotel Céntrico, Sheraton María Isabel, que está en el Paseo de la Reforma, los días martes 26 y miércoles 27. Allí estaremos trabajando para establecer nuestra propuesta legislativa para este periodo y para el año constitucional. Dicho lo cual, me pongo a sus órdenes desde este momento como coordinador. Espero tener la suficiente capacidad de comunicar con ustedes las decisiones que mi encargo como coordinador tienen. Muchas gracias. Bueno, al respecto de los nombramientos aún no tenemos definido eso, tenemos que esperar hasta que tengamos una comunicación más amplia con todas las diputadas y los diputados del grupo parlamentario y poder hacer las designaciones de los lugares que quedarían vacantes, incluida la Comisión de Hacienda. No voy a seguir al frente de la Comisión de Hacienda, voy a dejar la Comisión de Hacienda y todas las comisiones a las que pertenezco, que es la Comisión de Presupuesto, de Telecomunicaciones y la Comisión Especial de Minería. Y vamos a ver en el grupo cuáles serían las propuestas que haríamos a la Cámara de Diputados para la sustitución. Al respecto a este tema, le debo de reconocer que para darle una opinión correcta tendría que tener una información de lo que ha dado a conocer el gobierno, porque es una información tan delicada que prefiero en una ocasión posterior darle una opinión muy clara, inclusive por escrito, porque son cosas siempre delicadas que afectan a personas. Y eso lo ofrezco porque es un asunto que está envuelto en mucha polémica y yo como coordinador tengo que ser muy cuidadoso al respecto de todos estos tipos de temas. Es una buena noticia, que nosotros ahí reconocemos, pero hay que revisar el resto de lo que usted me preguntaba para poder tener una opinión correcta, ¿sí? A ver, nosotros vamos a concentrarnos mucho en el paquete económico. Ustedes saben que se acaba de dar a conocer cifras por parte de la Secretaría de Hacienda que no coinciden mucho con los análisis de los organismos internacionales en materia de economía, de crecimiento, con el propio Banco de México, con los organismos privados, y eso obliga a que nosotros como grupo parlamentario revisemos bien cuántos serán los ingresos en la ley y cómo se va a distribuir el presupuesto, porque habíamos dicho que ambas leyes contribuirían a que hubiera un crecimiento económico pronosticado en la propia ley de ingresos. Es decir, los diputados aprobamos un gasto pronosticando un crecimiento que no se ha cumplido y que se ha ido a la baja. Por lo tanto, ahora los diputados tendremos que ser mucho más cuidadosos en relación, o a lo mejor más rigurosos en las propuestas que haga el Ejecutivo, porque estamos diciéndole al pueblo de México que vamos a crecer según la ley aprobada por los diputados en un porcentaje que está disminuyendo, y esa es una parte que debemos de cuidar. Todos sabemos que, en mi opinión, las principales leyes que se emiten cada año relacionadas con la economía son ley de ingresos y presupuesto de egresos. Y lo conecto porque sé que es lo que más le importa a los mexicanos. ¿Qué va a pasar con la economía de sus bolsillos? ¿Qué va a pasar con la economía familiar? ¿Qué pasa con los empleos? Todo esto influye, por eso ahora tenemos que ser extremadamente más escrupulosos en ese paquete. Y hemos insistido en un segundo punto, que es en que la Cámara de Diputados podamos procesar esta ley de transparencia y anticorrupción, que se nos ha quedado y que fue una de las principales propuestas del presidente de la República cuando inició, y que el tema causó una gran expectativa, y que la pregunta sigue siendo, a 2 años de que tenemos en la Cámara de Diputados, no hemos podido emitir ese decreto. Entonces, es otra de las partes que a nosotros nos preocuparía, contestando puntualmente a 2 de las tareas que nos interesan mucho como grupo parlamentario. Lo que ha pasado en el tema de transparencia es claro, no hemos tenido una ley que abra los espacios a los fondos públicos en todos los niveles, incluidos el Congreso,
los partidos políticos, los sindicatos, todas las entidades públicas paraestatales, municipales, las universidades, y la única forma de acabar con este tipo de contextos y prácticas, unos denunciados públicamente pero no llevados a las instancias legales correspondientes, otros dejados como acaba de suceder, pero no tenemos el camino establecido, correcto, con una ruta crítica legal que permita que la transparencia de los fondos públicos sea definitiva y su claridad sea, digamos, prácticamente inatacable por transparente. Por eso insistimos como una de nuestras prioridades la Ley de Transparencia y Anticorrupción. Esa contempla todo. Y ahí acabaría usted con especulaciones, porque no va a acabar usted especulaciones con posiciones políticas, lo va a acabar con una ley contundentemente expuesta y aplicable para todos los niveles. Por eso vamos a insistir mucho en esta ley y esperamos ahí acabar con este tipo de señalamientos. En relación con algún otro punto que nosotros quisiéramos tener ahí, el tema ecológico, el desarrollo sustentable, para nosotros es fundamental. Hay que recordar que fue una de las posiciones que el PAN asumió antes de votar a plenitud la reforma energética. No podíamos dejar ante los señalamientos de muchas voces críticas en el mundo, de muchas posturas irresponsables de las grandes inversoras en materia de energía, de la gran contaminación que hacían, de algunos accidentes previos como antecedentes en Estados Unidos, pues evidentemente poner reglas muy claras para garantizar el desarrollo, el cuidado de los ecosistemas y de que el desarrollo sea sustentable. ¿Me repite la primera pregunta, por favor? La gendarmería. Usted sabe que una de las expectativas que más se generó en tema de seguridad pública y que tenemos todos los mexicanos es tener políticas públicas unificadas. Esta gendarmería evidentemente tenía una gran expectativa, y yo creo que tiene una gran expectativa. Hay que dar la oportunidad a que la gendarmería funcione, tenemos que darle todo el apoyo y toda la confianza a esta instancia de seguridad pública, porque yo siento que también es una obligación de los que emitimos la ley de creer, pero apoyar también la funcionalidad de la gendarmería. Vamos a ver que la instancia correspondiente, superior a esto, que es la Secretaría de Gobernación, esté emitiendo los informes correspondientes de la eficacia y de la eficiencia de la gendarmería, que para nosotros es de alta expectativa, puesto que sigue siendo, inclusive en el plano legislativo, algún pasivo en materia de seguridad y de justicia que hay que legislar, pero este tema de la percepción de la seguridad o de la inseguridad sigue estando latente en los mexicanos. Entonces, sí es una novedad que está causando expectativa y que hay que darle seguimiento. Sí. Mire, nosotros no somos quien para vetar a nadie y somos respetuosos de los derechos de los diputados y de las fuerzas políticas. Lo único que vamos a hacer nosotros es emitir nuestra opinión en su momento de carácter jurídico, a ver si es viable en la Cámara la conformación de un grupo de diputados que migren, ¿verdad?, de otras bancadas a conformar el grupo parlamentario de Morena. Si la ley lo permite, nosotros no tenemos ninguna objeción. El detalle de los acuerdos de la Jucopo, yo quisiera dejarlos al presidente de la Junta de Coordinación Política, para que les diera todos los detalles precisos. Yo solamente quisiera destacar la creación de una comisión para que investigue de inmediato lo que está pasando en Sonora en relación con este gravísimo accidente. Se va a conformar un grupo que actuará de inmediato, vamos a participar nosotros, estuvimos de acuerdo en la conformación. Por nosotros participará el diputado Alberto Neblina. Puntualizo que ahí, bueno, es un gobierno estatal panista, pero que esto es todo de ámbito de responsabilidad federal, y la intención es que este grupo investigue de inmediato, apegado estrictamente a derechos de intervención, pero que le dé soluciones o propuestas de soluciones a la Cámara. Esas son unas cosas que sí quisiera comentar porque es de carácter político, en donde estamos implicados con la propuesta de un diputado. La otra pregunta que usted me hace. Yo lamento mucho como diputado, como coordinador, el grupo lo lamenta, la decisión que tomó la Corte al respecto de este tema de la constitucionalidad de la homologación del IVA en las fronteras. Ha impactado de manera severa en las fronteras la homologación del IVA, ha impactado las economías familiares, ha generado inflación, ha generado desinversión, ha generado una bajísima venta en los comercios de la frontera, con lo que esto implica en la incidencia de la economía en el país.
Yo me atrevo a decir que los impactos de la economía a la baja en la frontera ha influido en los niveles de expectativas de crecimiento de la economía en el país. Fue brutal el impacto de la homologación, porque de repente usted no contaba con que tenía que desembolsar en su bolsillo diario un 5% más, que superaba por sí mismo cualquier expectativa de inflación. Entonces usted le mete 4% o 3% de inflación más un 5% IVA al consumo, eso es un 8% de incremento en todos los precios al consumo de los bolsillos de los mexicanos. Entonces el impacto fue brutal para la población en general. Los programas que implementó el gobierno de subsidios de, si no estoy mal, 1,000 millones o 3,000 millones, creo, en la frontera, jamás el gasto público, por ordenado que sea, mitiga ni con mucho equilibrio la economía de los mexicanos, porque se distorsiona una concepción. Son los particulares los que generan la energía, la riqueza. El gobierno no genera riqueza. El gobierno lo único que hace es distribuye el gasto, pero el gasto público no le garantiza a usted ninguna generación de riqueza. Por lo tanto, no le garantiza que la población en general tenga recursos para consumir. Por eso a mí me parece que es una política equivocada. Quizá la mejoral sirva un rato, pero no para toda la población, porque son programas que tienen que ser supervisados, que tienen reglas de operación, que están dirigidos, pero aquí lo que se ve perjudicado es la población en su conjunto. Por eso no estamos de acuerdo. No pudimos con nuestra acción de inconstitucionalidad combatir esta reforma tan regresiva para la población. Lo lamentamos mucho, tenemos que nosotros seguir combatiendo esta reforma fiscal durante los meses y durante todo el año que viene. Pero en la discusión del presupuesto, ¿qué piensan hacer? Porque para mí no son respetos. Mire, la veda presidencial, de decir no hay reformas fiscales durante mi sexenio, es realmente un impedimento para nosotros en este momento. La única forma que hubiera es que la Cámara de Diputados, la próxima, tuviera mayoría para iniciar una reforma fiscal, pero que tuviera mayoría no solamente legal, votos en las comisiones y en el Pleno, sino que tuviera contundencia y autoridad política y moral para pedirle al presidente de la República que emita una nueva reforma fiscal que mitigue, que lo que fue funcional de la reforma se quede, pero que lo que no es funcional lo reforme, pero aún así tendríamos que brincar el Senado. Entonces, por eso es altamente complicado cualquier tipo de reforma si no viene de iniciativa del Ejecutivo. Por más esfuerzo que hagamos nosotros, además hay que recordar que fue una alianza PRI, Verde, PANAL, PRD, que es altamente mayoritaria, contra una fuerza como nosotros no podríamos, entonces tampoco seríamos ingenuos en cualquier intento, sería estéril. Bueno, siempre se los hemos dicho a los diputados y a los senadores en las cámaras de que apoyaran esta reforma. Se puso, mediante iniciativas de nosotros y otros partidos, la reducción de diputados plurinominales, de senadores plurinominales. No tuvimos éxito en la votación y en las cámaras. El derecho del PRI de hacer una pregunta parlamentaria en temas que ellos lo consideren es su derecho, no podemos cuestionarlo. Lo que hay que ver es si se enmarca dentro de los extremos que señala la Constitución para que el tema electoral sea un tema que permita a la Corte como consulta popular. Pero en caso de que no sucediera así, pues sí sería una invitación al PRI para que la hiciera efectiva en una iniciativa hasta sin someterlo a la consulta. ¿Qué es lo que yo interpreto? Que el PRI está diciendo, si la gente quiere que se reduzca a los diputados y los senadores, bueno, pues que nos lo digan en una consulta para que los diputados y los senadores entiendan que es una voluntad del pueblo mexicano y nosotros la tomamos y entonces sí ya tenemos la fuerza legitimada por el pueblo para que ningún diputado, ningún senador, ninguna corriente al interior del PRI poderosa se oponga a la reelección. Estoy suponiendo que están intentando legitimidad pública para las inercias de resistencia que tienen en el partido y esto se ha aprobado. Es una estrategia para poder hacerlo. Lo que yo discutiría si en su momento así procede, porque si la gente dice que sí en la consulta pública es una obligación que la vincula como obligatoria y entonces tendríamos que nosotros legislar al respecto. Yo creo que con cuidado,
sería muy bueno. No digo que de sopetón quite 100 y 28, porque no hay que afectar el equilibrio de las fuerzas públicas en la Cámara. Habría que ver si inclusive usted disminuye distritos para que la Cámara, si va a tener 400, no le quite a usted la pluralidad ni la representación proporcional, sino que la intención sea la disminución de legisladores. Dos cosas. Aún no decidimos quién es el subcoordinador. Sí es una de las propuestas para vicecoordinador el diputado Marcelo Torres, y los nombres que usted mencionó, el señor diputado Rubén Camarillo, Beatriz Zavala, están en las propuestas de los diputados, el diputado Damián Cepeda. Sí están en la propuesta, tenemos que analizarlas y decidirlo antes de la plenaria, que será por ahí el lunes. En relación con la propuesta de la conformación de la mesa directiva, nosotros, quiero ser contundente como grupo parlamentario, nosotros no vetamos a ningún diputado. Sería una posición no política, inclusive grosera, decir vetamos a una diputada, a un diputado de una fuerza política. Esa no es mi posición ni la del grupo parlamentario. Pero sí queremos decir que el grupo parlamentario se reserva el derecho de voto, no pone derecho de veto, se reserva el derecho de voto, depende de quién proponga el PRD. ¿Sí? Eso es lógico. Los diputados tienen que decir cuál es la propuesta del PRD, cuáles son las propuestas del PRD, y lo que sí es que hay que garantizar que dentro de las propuestas del PRD, el PAN garantice que va a votar por ese candidato, porque necesitamos que la Cámara tenga gobernabilidad, y si hay antecedentes, evidentemente, de actuación de algunos compañeros y compañeras diputados del PRD, que al PAN lo han dejado con poco ánimo en caso de que sean propuestas, ¿verdad? Entonces, yo como coordinador pues tengo que cuidar que el estado de ánimo de mi bancada sea propositiva y que vaya y vote, ¿verdad? Y no que antes vete, eso no sería correcto. Pero queremos ver que el PRD evidentemente es una responsabilidad estricta de la bancada del PRD, ¿verdad? Ellos saben perfectamente cómo está el ánimo de las bancadas, lo conocen perfectamente, de tal manera que yo sí creo que el PRD debe de asumir su responsabilidad de quien propone. Legalmente, si usted lee con precisión el artículo, dice la segunda mesa directiva y la tercera mesa directiva, la presidencia, la tendrá la fuerza parlamentaria, ¿verdad?, segunda o tercera que no haya ejercido la mesa directiva. Y entonces si nos vamos ahí tenemos al PRD y al Verde, que no han ejercido. Cualquiera de las dos entonces tendría derecho a ejercer la mesa directiva. ¿Verdad? Legalmente está totalmente garantizado de que sería apegado a la ley orgánica del Congreso. ¿Sí? Muchas gracias a todos, muchas gracias.